Escuchas El pájaro observador, emitiendo desde un salvaje bosque de Cantabria. Saludos observadoras y observadores. Aquí comienza una nueva reunión en este nido oculto escondido en lo alto de un árbol en algún salvaje bosque de Cantabria. Esta semana vamos a centrar el vuelo en otra importante problemática general, como es las enormes cantidades de basura en forma de envases que como sociedades generamos. Algo que es un problema claramente que forma parte de las propias lógicas del sistema establecido, basado en el consumismo y en el continuo tránsito de productos de usar y tirar. Aunque existen diversos temas que podríamos hablar en torno a la generación de residuos de envasado, en este programa de momento hemos decidido centrarnos en la parte que corresponde a la generación y gestión de los envases que van al contenedor amarillo y que en el Estado español son gestionados por la empresa Ecoembes. Una empresa que es el foco de muchas críticas tanto por todo lo que representa como por todo lo que esconde en sus discursos y datos oficiales en torno a su gestión. Hoy hablamos en el nido de las mentiras de Ecoembes. El nombre de este programa está basado en la campaña que Greenpeace lleva desde hace tiempo, a través de la cual viene denunciando, como otros tantos colectivos y organizaciones, las mentiras que esta empresa promueve, tratando de sacar a la luz la verdadera gestión que hay actualmente de los envases del contenedor amarillo en el Estado español. Para ello hemos hablado con Julio Barea, miembro de Greenpeace y una de las personas que está involucrada en esta campaña de denuncia de las mentiras de Ecoembes. En breves pincharemos la entrevista para informarnos y reflexionar sobre algunas preguntas que mucha gente nos solemos hacer en algún momento. ¿Qué va en el contenedor amarillo y qué no? ¿Cuánto se recicla realmente? ¿Tiene sentido separar nuestros envases y llevarlos al contenedor amarillo? ¿Cuáles son las alternativas a este sistema monopolizado actualmente por la empresa Ecoembes? Antes de entrar en materia, saludamos a toda la audiencia de las radios libres que reemiten nuestros vuelos. Podéis escucharnos los lunes a las 10 de la mañana en Radio Espiritrompa, en el Alto Aragón, los lunes a las 4 de la tarde en Radio Bronca, en Barcelona, los sábados a las 5 de la tarde en Radio Orgallo, en Cantabria, y en Radio Almaina, en Granada, y en horario aleatorio en Radio Cuca, en Oviedo, y en Iruela y Ratia, en Bilbao. Bueno, pues llegado a este punto, observadoras y observadores, agarraos fuerte que comenzamos un nuevo vuelo. No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque cunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero si en el amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. Antes de entrar en materia hemos querido pinchar este tema de Rafael Amor por dos motivos. En primer lugar, para hacer mención a la vergonzosa situación que se generó en Ceuta la semana pasada, en la cual, mientras se paseaban los tanques y se intentaba blanquear la imagen del ejército, el Estado español, la Unión Europea y el Estado de Marruecos discutían y llegaban finalmente a acuerdos con sobornos de por medio
sobre cómo realizar una devolución ordenada de las personas que, una vez más, acaban de arriesgar sus vidas por huir de sus lugares de origen, de los que en muchos casos nunca hubieran querido salir, pero debido a nuestros destructivos modos de vida, pues acaban viéndose expulsados o expulsadas de sus regiones. De nuevo, la raíz del problema, el verdadero drama de la situación, el espejo ante el que debemos mirarnos, una vez más quedaba escandalosamente ocultado por los medios de comunicación, como si en lugar de seres vivos estuviésemos hablando de mercancías. En este sentido, al hilo de esta reflexión, esta semana por redes sociales os recomendamos leer un artículo publicado en el medio de contrainformación en Cantabria, Briega, que nos recomendó un compañero. Y es un artículo que está escrito por Eduardo Romero y es el prólogo del libro de Saram Khosravi, Yo soy frontera, y el prólogo lleva el nombre de ¿Te has levantado hoy con ganas de salvar vidas? Fronteras, migraciones e industria humanitaria. De este artículo extraemos algunas reflexiones importantísimas de leer o releer ante una situación con la que hemos estado viviendo, y os vamos a leer algunas de ellas brevemente. Las fronteras europeas no han hecho más que endurecerse y multiplicarse. Su vertiginoso aumento ha engordado en la misma medida los resultados de las grandes multinacionales de la industria militar y de control migratorio y las cifras de muertes en el trayecto fronterizo. La violencia en la frontera española contra los cuerpos migrantes no es la anomalía, sino la norma, gobierne quien gobierne. El estado de deportabilidad está marcado a fuego por el miedo. Funciona como amenaza, como mecanismo disciplinador para generalizar la sumisión entre quienes han sido convocados a jugar un rol muy concreto en España. Ejercer de fuerza de trabajo barata y servil, con y sin papeles, en los sectores más precarizados de la economía nacional. El envejecimiento rampante sigue convirtiendo en imprescindible para el capital europeo la afluencia de población migrante. La hipermovilidad de los privilegiados forma parte de las causas que imposibilitan la inmovilidad de quienes querrían quedarse en su casa. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo. A estas reflexiones añadimos una vez más: abajo las fronteras, ningún ser humano es ilegal. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio. Por otro lado, este viernes 28 de mayo, dentro de las actividades que organiza la Asociación Cultural Octubre, su hijo Salvador Amor hará un concierto tributo en honor a Rafael en el pabellón multiusos Sergio García de Torlavega con el nombre El amor que nos queda. Podéis buscar en el Facebook de la Asociación Cultural Octubre este y otros eventos que tienen programados para el mes de mayo. No puedo ser extranjero. Bueno, hecho este comentario, vamos a empezar a hablar un poco de toda la problemática de la generación de envases, dando algunos datos extraídos del informe de Greenpeace del año 2019 llamado Maldito plástico, reciclar no es suficiente. Esta investigación de Greenpeace denuncia la inconsciencia de los datos de reciclaje oficiales que desde las administraciones se vienen publicando y que contrastan con otros datos de recuperación que se aportan en este informe. Según estos cálculos realizados por Greenpeace, el nivel de recuperación o reciclaje de envases de plásticos en España rondaría el 25,4%, muy lejos del porcentaje de reciclaje global de envases ligeros del 77,1% publicitado por la empresa Ecoembes. Las grandes diferencias que muestran los datos de producción y recuperación versus reciclaje siembran muchas dudas sobre la realidad del reciclaje en nuestro país. Estas llaman a mejorar la transparencia en la publicación de datos sobre los porcentajes de reciclaje que necesitarían de un mayor esfuerzo por parte de las administraciones para clarificar los porcentajes que realmente se están recuperando, cumpliendo un papel de vigilancia y de control. Además, se debería cuantificar el volumen de residuos que acaban en el medio natural o marino y que en muchos casos no forma parte de ninguna estadística. En este informe se hablaba también de que el diseño de algunos envases dificulta y en el peor de los casos impide su reciclaje. Y
este es el caso de envases que utilizan varios tipos de plástico en su fabricación, como las botellas que usan un recubrimiento de PVC, como camiseta para donde alojar la publicidad del producto, los bricks, con capas de cartón, aluminio y polietileno, o la mezcla de diversos tipos de plásticos en bandejas de envasados de alimentos. Además, aquellos materiales y envases de dimensiones inferiores a entre 80 y 100 milímetros, como yogures o pajitas o tapones, saldrán de los filtros de clasificación en las plantas de separación y serán considerados como materia orgánica, quedando rechazados para el reciclado automáticamente. De esta forma acabarán en el vertedero o en incineración. Además, existen muchos residuos de plástico que la legislación no considera envases, como podrían ser las cápsulas de café o los cubiertos desechables. Y en este contexto, a día de hoy, las empresas que comercializan este tipo de productos difícilmente reciclables no tienen ninguna responsabilidad en su recuperación y tratamiento. Por otro lado, a pesar de que los países desarrollados cuentan con sistemas de recogida y gestión de los residuos de plásticos que se supone que deberían estar garantizando su correcto tratamiento in situ, lo cierto es que asistimos a un tráfico internacional de estos materiales a países mediáticamente denominados como en vías de desarrollo, y estos terceros países aceptan los residuos a cambios de dinero, causando, por otro lado, una grave contaminación en los lugares receptores, y es el reflejo de las carencias de un sistema de producción y consumo que está llevando a todo el planeta a sus límites. El comercio global de residuos plásticos superó los 15 millones de toneladas en 2016 y la Unión Europea es el principal exportador a nivel mundial. Y en concreto en 2015 la Unión Europea exportó principalmente a países asiáticos como China, Hong Kong, India, Malasia y Vietnam. Bueno, pues hecha esta pequeña introducción, vamos a escuchar la entrevista a Julio para aprender sobre estas cuestiones mencionadas y muchas otras. Dentro entrevista. Hola Julio, ¿qué tal? Hola, muy buenas, un placer estar aquí con vosotros. Pues muy buenas, bienvenido al Nido. Pues como te habíamos comentado, nos interesaba conversar contigo al hilo de la campaña que tenéis en Greenpeace acerca de las mentiras de la empresa Ecoembes, en la que reivindicáis que Ecoembes no es lo que parece y que ha llegado el momento de que todo el mundo lo sepa. Y bueno, yendo a lo concreto en cuanto a estas mentiras, denunciáis en concreto varias mentiras de Ecoembes. Y en primer lugar habláis un poco del nivel de reciclaje que se realiza de los envases que depositamos en los contenedores amarillos. Y esto es una pregunta que la ciudadanía en general nos hacemos. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa con los envases que depositamos? ¿Cuántos se reciclan, cuántos no? ¿Y qué mentiras nos dice Ecoembes a través de sus campañas? ¿Y cuál es la realidad que hay detrás? Bueno, pues este es seguramente el kit de la cuestión, ¿no? Ecoembes, luego podemos decir lo que es realmente. Ecoembes es una sociedad anónima que sale, lógicamente, de las demandas de la ley de residuos. Esto quiere decir que cualquier productor o cualquier distribución que se haga de productos envasados, en cualquier tipo de formato, pues tienen que tener un sistema para recuperar sus residuos de envases. Entonces, lo que se ha optado aquí de forma mayoritaria, vamos a decir 100%, es porque una gran empresa o una gran sociedad anónima que aglutina pues, a las más de 12.000 empresas que en nuestro país venden y distribuyen envases, pues se haga cargo de esta recogida. Hasta aquí, bueno, pues es un tema legal y ya está. Problema, que bueno, pues llevamos 20 años con este sistema y estamos viendo que lejos de que el sistema pues sea eficiente, de que se esté recuperando tantos envases como nos dicen, pues estamos en unos niveles de recuperación de envases muy bajos. Ecoembes se gasta muchísimo dinero todos los años. Al mes tiene un presupuesto de más de 2,5 millones de euros pues para sponsor, publicidad, propaganda, paga de cátedras, paga de informes, en fin, paga a partidos a través de fundaciones, en fin, bueno, pues está en todas partes, en todos los medios. Es muy difícil que no encontréis publicidad de Ecoembes por cualquier lado. Y ellos, pues, en esta carrera que hacen, pues llevan publicitando que están recuperando hasta más del 77% de todos los envases ligeros. Fijaros, si esto fuera verdad sería una maravilla, porque sería muy difícil o muy complicado o muy extraño salir a la puerta de tu casa, por ejemplo, y rápidamente ya ver envases tirados en el suelo, o salir al campo y ver pues en cualquier parte envases tirados, o irte a la playa y ver, en fin, o sea, si el 77% de los envases que se venden se recuperarán, como digo, sería harto difícil, o sea, o muy anecdótico, ¿no?, en contarte esos envases, y sin embargo la realidad es otra muy diferente, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, pues investigando vemos que estos datos son el propio Ecoembes que nos da, que nos genera, no es el ministerio, no son las administraciones públicas, sino que estos son los datos que incluso Ecoembes le da a las administraciones y que las administraciones dan por válidas porque no tienen poder de auditoría
y por otra cuestión muy triste, que es porque les interesa realmente, al Reino de España le interesa que los datos sean muy buenos, porque así no será multada, lógicamente, por no cumplir las directivas europeas. De hecho, hace muy poco, Greenpeace y otros colectivos ecologistas hemos denunciado al Reino de España precisamente por ni siquiera llegar al 34% de recuperación y reciclaje de todo tipo de basura, ¿no? Cuando teníamos que estar ya en el año 2020 por encima del 50%. Y esto es un poco la situación que nos movemos. Hemos cuantificado con los datos oficiales que tenemos y apenas se están recuperando. En nuestro caso hemos cuantificado los envases de plástico, un 25% de esos envases de plástico, pero es que a los pocos días de sacar ese último informe que sacamos sobre Ecoembes, el gobierno de Baleares hizo una radiografía de sus basuras. Y no solo es que no se recupera el 25% de los envases de plástico, no, es que no se recuperaban apenas el 25% de todos los envases. Quiere decir que la situación está muy lejos, y lo vemos desgraciadamente, y por eso esta campaña, de esas maravillosas cifras que nos están intentando vender esta sociedad anónima que ellos mismos se llaman, pues dice que son una entidad ambientalista o que preserva el medio ambiente. Dentro de lo que es todo el envasado hay un tipo de envase en concreto que muchas veces nos hacemos la pregunta hasta qué punto se pueden reciclar, que es el tema de los bricks. ¿Son realmente reciclables o parcialmente o cómo es la situación? Pues efectivamente, dentro de toda la panoplia de miles de tipos de envases que tenemos, lo veis, ¿no? Cada vez que vais a comprar podéis ver todo tipo de envases. Pues los que se complican mucho son los que son envases de multimaterial, en este caso multicapas. Un brick no solo un envase de cartón, como nos venden. Compra agua en caja. No es así. Los bricks pues tienen varias capas. Una de ellas de cartón, papel cartón, pero otras de plástico y otras de aluminio. Bueno, pues ahora mismo, con la tecnología que hay, se está recuperando algunos bricks, pero solo la parte de papel cartón. Fijaros, el resto pues no se puede recuperar. De hecho, no hay capacidad en nuestro país, solo hay una planta en toda España que está en Aragón para reciclar, entre comillas, los bricks. Como podéis imaginar, la producción de brick es mucho mayor de lo que le pueda tratar esta planta, con lo cual, primero, no hay capacidad para tratar todos, y segundo, aunque la hubiera, no se puede recuperar todos los materiales que vienen en el brick. Por eso, pues fijaros, es triste tener que decir esto, es mucho mejor apostar por otro tipo de formatos que sea de un solo material. Esto es muy importante. Y si ese material es vidrio, pues mucho mejor, porque eso sí que se recupera al 100% y se puede hacer una botella de vidrio con otra botella de vidrio. O, en su defecto, bueno, pues apostar por otro tipo de material como puede ser el PET. El PET es un plástico, desgraciadamente, pero sí que es de los que mejor se recuperan o reciclan si se depositan correctamente en el contenedor que se tiene que depositar, en este caso en el amarillo. Porque en el caso de Ecoembes, los envases que llegan a sus plantas, ¿qué proceso siguen? Un poco para que ese porcentaje sea tan bajo, directamente hay una buena parte que lo derivan a un vertedero o hay procesos intermedios, o cómo es un poco el funcionamiento para que no conozcamos mucho del tema. Bueno, pues realmente lo que hacemos cuando lo depositamos, yo tengo que decir una cosa, lo principal que tenemos que saber que la ciudadanía no recicla, nadie de nosotros recicla, nosotros separamos nuestros residuos para que otros reciclen. Esto es muy importante. Entonces, es clave esa buena separación. Entonces, es clave que tú deposites tus distintas fracciones de la basura en los distintos contenedores que tengáis en vuestros pueblos y ciudades. Entonces, si tú te compras un brick o te compras una botella de PET o un envase de plástico, envase, ¿de acuerdo? Muy importante, recalco esto, envase, no vale cualquier plástico, desgraciadamente. Bueno, pues lo tienes que depositar en el cubo amarillo. ¿Cómo sabes si es un envase? Muy fácil, porque tienen cualquier tipo de envase, lo veréis, tiene una especie de círculo con dos flechas encontradas, ¿vale? Que se encuentran entre ellas, una frente al otro. Eso es lo que se llama el punto verde, ¿vale? Entonces, Ecoembes solo gestiona lo que tenga punto verde, lo que ha pagado punto verde, ¿vale? Y entonces, bueno, pues al llegar a la planta de cubo amarillo, a la planta de tratamiento de cubo amarillo, ahí se hace una selección. Podemos hablar largo y tendido de cómo es esa selección, de cómo se pierden muchos materiales. Buena parte de lo que hay en el cubo amarillo, casi el 50%, entre el 40 y el 50%, es rechazo, quiere decir que no son envases y no se recupera nada. Y del otro, pues apenas se recupera o tiene valor para ser reciclado el PET, que ya sabe lo que es, pues las botellas de refresco o las botellas de agua, y el PEAT. El PEAT pues son las botellas más oscuras, ¿no? De lejía, de detergentes, en fin, todo este tipo de geles, este tipo de cosas, ¿no? Y luego hay un montón de material más, pues el film, las bolsas, el mezclado, todo esto
que prácticamente eso pues no tiene salida. De hecho, Ecoembes paga a los reciclados para que se lo lleven y muchas veces hemos visto dónde termina, ¿no? Termina exportado o tirado en vertederos ilegales o directamente almacenado en vertederos de nuestro país. Esto es un poco el reciclaje que se hace aquí en España, o sea, las botellas de PET, las que se depositan correctamente son recuperadas, las que no, bueno, pues tal. También se recupera un poquito en la fracción que va todo mezclado, pero claro, la fracción que va todo mezclado es muy difícil de sacar el material y encima el material va muy sucio porque va mezclado con toda la basura y prácticamente tiene muy poco valor, con lo cual lo ideal es, si consumes este tipo de productos, por favor deposítalos en el cubo amarillo, no se te olvide, hazlo siempre y bueno, pues intenta minimizar al máximo la compra de este tipo de productos. Esto es un poco la película de cómo va y bueno, pues las deficiencias lógicamente de ese sistema. No se recicla más porque claro, no le llega más al cubo amarillo y bueno, pues Ecoembes al final pues nos da las cifras que nos da y claro, como nadie le audita, nadie le controla de forma externa, pues damos por válidos y sobre todo nuestros gobiernos y nuestras comunidades autónomas dan por válidos esos datos. Un punto interesante que has comentado es esto del el símbolo de doble flecha verde, que todo lo que sea de plástico que tenga que ver con nuestro consumo, pero que no lleve ese símbolo, si acaba en el contenedor amarillo directamente eso va al vertedero, ¿no? O sea, ni siquiera cuenta dentro de la estadística del porcentaje no reciclado, ¿no? Entiendo que ese porcentaje bajo es solo dentro de la parte que tiene ese círculo con doble flecha verde, que es lo que tienen la obligación de intentar reciclar, ¿no? Así es, Ecoembes solo se responsabiliza y lógicamente, bueno, pues la ley lo marca así, lo que es un envase. Entonces, ¿qué decir? Pues una pajita o un removedor o una tapita de un vaso estos de llevarte el café o un plato de plástico, pues lógicamente eso no es un envase y como no es un envase, a pesar de que es un plástico de buena calidad, pues no se recicla, ¿no? Eso hay que tirarlo directamente, fijaros la locura, pues al contenedor de todo mezclado que va a un vertedero o una incineradora. Eso es el final que tienen todos estos objetos. Y eso es además lo que la nueva ley de residuos va a intentar eliminar, porque va a eliminar, tenemos que decir, porque hay una directiva europea que nos obliga a eliminarlo, si no seguiremos con ello. Vale, has comentado un poco por encima, mencionado el tema de la exportación de plásticos, que también es algo que denunciáis en vuestra campaña sobre las mentiras de Ecoembes. Y en este sentido, ¿es cierto que Ecoembes exporta plásticos a otros países? ¿Y cómo funciona un poco este mercado de exportación de plásticos? Bueno, esto es bastante complicado y complejo, ¿de acuerdo? En la pregunta que todo el mundo sabe, ¿Ecoembes exporta? No, Ecoembes no exporta, claro que no. Ecoembes vende lo que sale de las plantas o lo vende o le da dinero a las empresas para que bueno, pues lo reciclen, ¿de acuerdo? Lo separen mejor, lo reciclen. Lo que pasa es que algunas de estas empresas, que lógicamente no le vende a cualquier empresa, tienen que ser empresas acreditadas y supervisadas por Ecoembes, ¿vale? No, o sea, tú haces una empresa y no vas a una planta, oye, yo me quiero llevar 17 balas de PET, ¿vale? O bueno, lo que salga de la planta. No, tú tienes que ser una empresa auditada, acreditada y autorizada por Ecoembes, con lo cual estas empresas sí que son las que hemos pillado infraganti, en este caso, en algunos casos, exportando a varios países. Antes exportaba a China, China cerró las puertas, ahora hemos estado haciendo investigaciones en Malasia y en Tailandia y hemos visto cómo han llegado allí y están llegando residuos españoles pues a estos lugares, ¿no? Donde, como os podéis imaginar, allí pues el tratamiento es prácticamente cero. Se tira al medio ambiente o se quema al aire libre, en fin, un auténtico desastre. Con lo cual, bueno, pues lo que sí es cierto, y lo tenemos que decir, que residuos españoles, pues una caja de galletas, un bebido, una lata, tal, los hemos visto en muchísimas cantidades tiradas pues a miles de kilómetros, lo cual es absolutamente pues desquiciante, ¿no? No puede ser, no puede ser. Hemos pagado para que se recupere aquí y no se está haciendo esa recuperación.
of never doing what we want most. Al inicio de la entrevista has mencionado brevemente un poco respecto a la parte económica que sustenta Ecoembes y en ese sentido cómo se financia esta empresa y se sostiene sobre fondos públicos o más financiación privada. Bueno, pues como decimos, Ecoembes es una argucia, no vamos a decir una argucia, sino bueno, pues es no sé cómo decirlo, pues un ente creado por la ley autoriza que se cree, es un ente que aglutina a los más de 12.000 empresas que venden y distribuyen y fabrican envases de plástico o envases de otro tipo para el consumo doméstico, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues ahí están todas las empresas, desde yogures Margarita, me lo estoy inventando, hasta la bebida espirituosa más famosa del mundo, o las leches de no sé qué, las galletas de no sé cuál, todo el mundo está en Ecoembes, ¿de acuerdo? Todo el mundo paga ese punto verde para que Ecoembes haga cargo luego de sus residuos de envases, ¿de acuerdo? Entonces es así como se financia en gran parte con ese punto verde y una pequeña parte por el material que consigue vender, que sale de las plantas. Como hemos dicho, lo único que tiene valor en el mercado es el PET y el PEAT, ¿vale? El resto pues no tiene valor. ¿Y quién se lucra? Pues lógicamente si el beneficio en este caso no hay un beneficio, porque Ecoembes supuestamente es una entidad sin ánimo de lucro, y bueno, pues lo que hace es reinvierte todo ese dinero en la gestión. Pero hace también muy poco hemos hecho una investigación en el cual que realmente no está pagando toda esa gestión. Tanto es así que hemos determinado que las administraciones públicas, sobre todo los ayuntamientos, cabildos y bueno, pues entes locales, están sufragando más de 1.700 millones de euros todos los años por lo que deja de pagar Ecoembes. Esto quiere decir, todos los envases que se recuperan fuera del contenedor amarillo lo tienen que pagar los entes locales, una cosa también desquiciante, porque si todo esto ha pagado, pues lo tendría que pagar Ecoembes, pero no lo pagan, con lo cual, al final las marcas también se están lucrando, la marca y todas las compañías que hay detrás, porque no están pagando realmente, ahora mismo pagan, pues supongan aproximadamente de punto verde, más o menos, andamos por el orden de los 500 millones de euros al año. Fíjate, si esos 500 millones se está dejando de pagar 1.700, pues tendrían que triplicar por lo menos esa aportación de punto verde, con lo cual, pues lógicamente las marcas también se están lucrando, aunque tenemos que decir una cosa, ellos dicen esto, pero al final, como os podéis imaginar, el punto verde, pues está repercutido en el precio del producto, como os podéis imaginar, claro, aunque ellas digan que son los productores que lo hacen. Por eso, bueno, pues que se lucra, pues lógicamente todas las empresas que están detrás, pero ¿quién está pagando el pato varias veces? Pues los consumidores y las consumidoras. Queríamos preguntaros también un poco por un debate que no ha acabado de introducirse en el Estado español y sus planes de gestión del envasado, pero que en otros países como Alemania está muy extendido desde hace muchos años. Nos referimos al sistema de retorno de envases. No sé qué opinión tenéis un poco sobre esta alternativa y creéis que interesa o que no interesa un cambio de este estilo a una empresa como Ecoembes. Bueno, pues este es un sistema que lógicamente funciona en más de 40 países y regiones de todo el mundo, un sistema de devolución y retorno de envases. En nuestro país ya funcionaba. Era muy habitual, los que somos un poco más mayores, de coger el casco y llevar ese casco, ¿no? Devolver el casco a la bodega, a la tienda, ¿no? Para que esa botella se lavara y se volviera a poner en el mercado, como se está haciendo todavía en muchos bares y restaurantes. Como sabéis, hay un sistema de retorno que se llama Canal Oreca, ¿no? Y que funciona perfectamente. Bueno, pues este sistema lo está implantando en el mismo Portugal, lo está implantando en muchos países.
y permite, lo más importante es que permite que volvamos a tener envases reutilizables, porque ahora mismo no puedes tomarte un agua, un refresco, cualquier otra cosa en un envase reutilizable, a no ser que lo hagas en algunos bares o restaurantes, porque si tú vas al supermercado, al mercado, a donde sea, no te puedes llevar nada, absolutamente nada que sea reutilizable. Esto es lo grave, ¿no? Con lo cual, esto es un sistema más para apoyar, bueno, y para mejorar. ¿Por qué? Porque además nos permitiría recuperar en gran medida pues todo este tipo de envases que están tirados por todas partes, ¿no? Y además que responsabilizaría también al productor, porque no se nos olvide que todas las campañas que se están haciendo para culpabilizar a la ciudadanía de que somos realmente pues muy poco cívicos y tiramos todo por todas partes, parte de razón tienen, pero ¿quién es el primer responsable de que ese envase esté ahí de la manera que está? Pues quien lo está vendiendo. Véndanos ustedes sus envases o sus productos de otra manera, pues con un retorno, con una devolución, con, bueno, pues todo este tipo de cosas, con una reutilización. Y esto es lo que estamos pidiendo desde hace ya más de 10 años. Esto ya se intentó meter en la ley del 2011, que es la que tenemos actualmente y que hemos padecido y que hemos perdido 10 años para poder luchar contra esta contaminación global que tenemos de plástico. Ahora mismo, pues las cifras son pues, de pandemia, igual, una pandemia silenciosa por contaminación de plástico, ya no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, y es precisamente por esto. Y esto pues a Ecoembes y a las empresas no les interesa. ¿Por qué? Porque igual tienen que financiar un poquito más de dinero y lógicamente sabríamos cuántos envases ponen a la venta, y es lo que no les interesa. Ellos solo miran por el lucro económico, no miran por el bien común, no miran por el interés general, no miran por el medio ambiente ni por la salud. Les da igual que estemos hasta arriba de plásticos, que los niños tengan plástico en la orina, que los mayores tengamos plásticos en el hígado, el bazo, los pulmones, da igual. Ellos lo que miran es el dinero y con esto pues lo que tienen suficiente. Y esto es una auténtica desgracia y ahora mismo, mañana mismo, entra en el Congreso de los Diputados pues el nuevo texto de ley de residuos y vamos a ver si somos capaces, en este caso, de poder meter estas mejoras y otras más, porque no es lo único, no es la panacea, es una más. ¿Y conocéis o proponéis alguna otra alternativa existente para la gestión de los envases? Pues efectivamente, primero intentar reducir el consumo de envases de usar y tirar, ¿vale? Nosotros estamos pidiendo que el usar y tirar se tiene que acabar, no se puede poner a la venta nada en un envase de usar y tirar. Esto es que tenemos que tener envases reutilizables 100%. Y los hay, se puede hacer, y es la única alternativa que tenemos. Luego, la basura o lo que se paga no puede ser una barra libre, no puede ser que un hogar donde viven 2 personas pague exactamente lo mismo, o incluso más, porque tiene más metros cuadrados su casa, que en un hogar donde viven 8 o 7 o 5 o 4 personas. Esto no puede ser. O sea, igual que tú pagas por la luz o por la electricidad en este caso, por el gas o por el agua, pues también tendrás que pagar una tasa justa o una tasa equitativa por los residuos que estás generando. Y bueno, pues hay muchos sistemas de pago por generación, tasa justa, al final hay un montón de modelos que ya funcionan en muchos lugares de nuestro país, hay que recordarlo con buenos resultados, y esto lo que va a hacer es incentivar que tú no te lleves pues cosas que al final son residuos que te va a tocar pagar. Hay en países de Europa donde gestionar una bolsita de residuos pues te vale un capital, con lo cual intentas no generarlo. Y bueno, pues mejorar los sistemas de recogida, pues con sistemas puerta a puerta. Bueno, hay muchas opciones, muchas alternativas, muchos modelos que pueden mejorar de forma muy significativa el deficiente modelo que tenemos actualmente. Al hilo de todo esto último que comentas, has mencionado el hecho de que por encima de todo la solución es reducir y reutilizar, ¿no? Lo que forma parte de la triple R, la conocida triple R. En este sentido te queríamos hacer una pregunta en relación a los productos ecológicos, que supuestamente son los que deben contribuir a reducir los impactos ambientales, y sin embargo las montañas de envases que acaban en la basura generalmente son igualmente alarmantes y llaman especialmente la atención. ¿Qué opinión tienes sobre este tema específico del envasado de los productos ecológicos? Y en general, ¿qué parte de responsabilidad tiene el propio sistema de producción y qué parte de la responsabilidad tenemos la ciudadanía para aspirar a cambiar este modelo de generación masiva de basura a través del envasado, ya sea de productos convencionales o ecológicos? En este caso la responsabilidad es compartida, ¿de acuerdo? O sea, de luego, si los consumidores seguimos comprando objetos de usar y tirar, pues claro, no vamos a cambiar el modelo. Y si las empresas no nos ofrecen otra manera de comprar, pues es como la pescadilla que se muere de la cola. Entonces, por eso, como no lo vamos a poner de acuerdo, tendríamos que tener una ley que nos lleve por el buen camino, desgraciadamente, ¿no? Esto es como el pastor que lleva las ovejas, ¿no? Y bueno, pues apostar lógicamente por una venta mucho más a granel, mucho más en envases, como decimos, reutilizables, porque plantear ahora mismo
la gran distribución y a las empresas una reducción, pues claro, te miran con una cara de usted me está diciendo, está hablando en marciano, esto no puede ser. Entonces, bueno, pues nos tenemos que ir hacia la R de la reutilización, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues venta a granel, mucho más, como decimos, en envases que no tengan escasos minutos de vida en nuestras manos. Fijaros, las bolsas de plástico que se usaban o que se siguen usando muchas veces tienen escasos 12 minutos de vida útil en nuestras manos, de traer la compra a casa, dejarla en el armario y tirar esa bolsa o tirarla a la basura. Y esta bolsa, pues al final termina pues contaminando durante varias décadas, con lo cual el modelo es este, ¿no? Aspirar a mucho más venta a granel, mucho más venta de proximidad. Efectivamente, estos productos ecológicos están también cambiando un poco, se están empezando a vender más a granel, se están vendiendo en algún tipo de envase que son biocompostables, pero no es la solución. Realmente tenemos que cambiar ese chip y tenemos que, bueno, pues ir hacia alternativas que realmente sean sostenibles, que sean basadas en la economía circular, ¿no? Un envase tiene que volver a ser un envase, y si puede ser un envase muchas veces, como pues una botella de vidrio, incluso el PET. En Alemania las botellas de PET tienen hasta 40 usos, fijaros, ¿no? Se lavan y se vuelven a poner al mercado, con lo cual hay alternativas, o sea, no hay que inventar nada, está ya todo inventado, simplemente hay que tener voluntad, en este caso voluntad política, para que nuestros legisladores y políticos pues vean la necesidad de hacer esto. Estamos en otra pandemia, lo llevo diciendo muchas veces, tenemos un problema gravísimo de contaminación generalizada por plásticos, y esto pues nos producirá pues graves efectos en un futuro inmediato. Vale, pues muchas gracias por toda esta información, Julio. Como mensaje final un poco para la audiencia, una pregunta clásica que nos solemos preguntar cuando vamos o no vamos a los contenedores amarillos a llevar nuestros envases utilizados. ¿Merece la pena ir a depositar nuestros envases al contenedor amarillo a pesar de todo lo que nos has contado, o es un esfuerzo en vano? Entonces, ¿qué mensaje lanzaríais un poco desde Greenpeace? De nuevo, si tenemos esos envases, es necesario, como decimos, separarlos convenientemente. Tenemos que llevarlos, si es un envase, al contenedor amarillo, ¿de acuerdo? Esto es prioritario, porque lo que tiremos fuera de ese contenedor, si lo tiramos a la calle, al campo, o lo tiramos en el de todo mezcla, lo más probable es que no se recupere. Entonces, primero esto, si lo tienes, deposítalo correctamente, sigue separando tus residuos para que otros puedan reciclar. Y la próxima vez que vayas a comprar, intenta comprar de otra manera, si puedes, ¿vale? Entonces, por eso decíamos lo de las leyes. Vamos a intentar apostar por envases reutilizables, vamos a apostar para que tú vayas a comprar con tu bolsa o tu cesta o lo demás cosas a granel, no vayas al supermercado y te ves todas esas bandejas de frutas y verduras metidas en plástico y una bandeja que al final eso no se recicla. O sea, también intenta ser un consumidor, una consumidora, en este caso más activo y más activista, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Esto es una señal importante para las compañías. Pero como decimos, si lo tienes, por favor, sepáralo bien y, bueno, pues aunque el sistema sea deficiente, no colabores tú en que siga siendo deficiente. Vale, muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos. Y no sé si quieres añadir alguna cosa antes de cerrar la entrevista, Julio. Pues no, yo creo que ya hemos hablado de casi todo. Y os invito realmente, si queréis, para profundizar en estos temas, pues que entréis en la página web de Greenpeace y veáis estos informes que hemos ido publicando, que son pues bastante esclarecedores y, bueno, pues sobre todo cómo se puede hacer otras cosas y de otra manera se puede actuar pues para luchar contra este problema que tenemos de contaminación por plásticos. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, Julio. Gracias a ti, un saludo, Dani. Hasta pronto, un saludo. Para consumir hasta ser consumidos, para consumir hasta ser consumidas, usados como trapos, nos venden su imagen, nos compran la conciencia, nos lavan el cerebro y nos hacen creer que no existe otra cosa que no sea este puto agujero. Bueno, ahí quedaron las palabras y las informaciones compartidas por Julio. Antes de cerrar el programa, queríamos compartiros algunos datos más de este informe de Greenpeace que hemos ido mencionando. En este caso en relación al hecho de cómo el uso y abuso del plástico ha generado un problema de contaminación global. Y esto está siendo especialmente significativo por la proliferación de los microplásticos, de los que últimamente se empieza a hablar cada vez más, y bueno, nos los vamos encontrando cada vez en más contextos naturales, como por ejemplo en las playas, entre la arena. ¡Despertar! ¡Cuesta tanto querer despertar! Los microplásticos son diminutos fragmentos de plástico de menos de 5 milímetros que se acumulan fundamentalmente en el mar, donde son ingeridos por fauna marina y entran a formar parte de nuestra cadena alimentaria, con consecuencias que hasta el momento no han sido suficientemente estudiadas. Sin embargo, su presencia es ya generalizada y pueden encontrarse en casi cualquier tipo de ecosistema. En ese sentido, este estudio de Greenpeace comentaba que algunas investigaciones han encontrado ya microplásticos en el aire, en el agua potable y en alimentos tan cotidianos como la sal de mesa. Y bueno, por último, algunas cifras.
La ciudadanía europea generamos anualmente 25 millones de toneladas de residuos de plástico, pero menos del 30% se recoge para ser reciclado. Todo esto en un contexto en el que, por ejemplo, en todo el mundo el plástico representa el 85% de los residuos en las playas y en la Unión Europea acaban en los océanos cada año entre 150.000 y 500.000 toneladas de residuos plásticos, cantidad que aún así supone una pequeña parte de la basura marina en el mundo. Por tanto, el consumo creciente de productos de plástico desechable que no se recuperan o se reciclan y que acaban arrojados al medio natural son una grave fuente de contaminación, ya que en muchos casos acaban convertidos en microplásticos como consecuencia de su rotura en pequeños trozos. En conclusión, es muy importante ser conscientes de este enorme problema y que las soluciones para evitarlo, como hemos visto, solo con el hecho de arrojar los envases plásticos al contenedor amarillo no es suficiente, ya que el problema es de una enorme magnitud y la gestión de los residuos es lamentablemente muy ineficiente. Por tanto, es necesario poner freno a la producción y consumo de plásticos de un solo uso, lo que va de la mano con poner fin al modelo de negocio basado en envases y objetos de usar y tirar. Y para ello, una vez más, es imprescindible mantener una actitud activa y crítica a la hora de consumir para alcanzar el primero de los retos, que es el de reducir, evitando consumos innecesarios y reutilizando siempre todo lo que podamos. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean, noek erreketu artean, noka bera topatu, eta geratu mezmutu, ideiak zaizkizurtu. Bueno, pues hasta aquí el vuelo de esta semana. Antes de cerrar, os queríamos compartir unos eventos para este fin de semana. Por un lado, esta tarde, la Plataforma en Defensa de los Valles Pasiegos organiza una mesa redonda con el nombre A Golpe de Dalle, la creación de un paisaje cultural, que tendrá lugar entre las 6:30 y las 8:30 en modalidad virtual o presencial con inscripción previa en la UNED. Para más información podéis entrar en el Twitter, Facebook o Instagram de la Plataforma en Defensa de los Valles Pasiegos. Este sábado 29 de mayo tendrá lugar desde distintas regiones de Abya Yala, como México, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Chile, y con la participación de alguna radio libre del Estado español, un cadenazo radiofónico con el nombre de Revuelta Radial contra el genocidio colonialista y por la solidaridad sin fronteras, una transmisión colaborativa por la resistencia de Colombia y Palestina. Podréis escucharlo desde https://radio.latina.red/cadenazo contra el genocidio.mp3 o alternativamente en https://radios.yanapac.org/contra-el-genocidio.mp3. O si no me habéis podido entender bien, podéis seguirlo a través de las páginas y redes sociales de Radio Cronía en Costa Rica, Radio 8 de Octubre de Costa Rica, Noticias de Abajo, México, Radio Zapote, México, Frecuencia Subversa de Ecuador, Radio Zarzamora de Chile, Radio Axolote de México, Radio 31 de Enero en Chile, Radio Temblor de Panamá, Negras Tormentas Radio, Aullido Indómito Col, Fútbol Rebelde Ecuador Radio, Radio Curruf y Radio Almaña desde Granada. Por último, recordamos que este domingo 30 tendrá lugar en el Centro Social El Toju, en Ruente, desde las 12 del mediodía, un evento solidario organizado por el colectivo Juntas Lo Paramos Todo, en el que se entregará el premio de la rifa solidaria que se ha venido organizando en los últimos meses para recaudar dinero para pagar las multas y costes de los procesos judiciales derivados de la represión policial que tuvo lugar en un desahucio en Astillero el verano pasado, de la cual os hemos venido informando en algunos programas. En este evento, desde las 12 del mediodía, habrá un mercado de artesanías y objetos de segunda mano. A partir de las 2, un comedor vegano. A las 5 será la rifa de la cesta antirrepresiva. Y desde las 5:30 habrá 2 conciertos en acústico. Os animamos a todas y todos a acudir a este evento y a difundir esta convocatoria. Y podéis encontrar los carteles y más información en el Twitter @nirrepresión y en el Facebook Juntas Lo Paramos Todo. Dicho todo esto, ahora sí, nos despedimos por hoy hasta dentro de 2 semanas. Hasta entonces ya sabéis que estamos en contacto siempre que queráis a través de nuestras cuentas de Facebook, Twitter o Instagram, o podéis escribirnos a elpajaroobservador@gmail.com. Seguid volando libres y rebeldes, nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador. Gurekin oroitu zara, lorduenak amestu, orain lekurik ez